Tener la continuación de los temas La paz de Dios. Va a ser la parte número 68. Vais a ver que está dedicado a donde terminamos la anterior vez. O sea, hoy nos toca Colosenses capítulo 4. Vamos a analizar todo el capítulo y nos va a servir para extraer lecciones, creo que sumamente interesantes. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes en el conocimiento de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que nuestras mentes estén centradas en el conocimiento que nos quieres impartir y que sepamos aplicar cada aspecto y cada detalle de lo que tú dejaste registrado para nosotros. Bendícenos, Señor, cuida de todo tu pueblo alrededor del mundo. Ayúdanos a manifestar tu carácter y a trabajar haciendo tu obra hasta que no se pueda más, hasta el final. Y ayúdanos a poder estar contigo muy pronto, en tu regreso. Ve añadiendo cada día a los que deben ser salvos. Y ayúdanos a no callar nunca por nada. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Bien, ya sabéis que es habitual que cuando presento los temas de la paz de Dios tengo una imagen de portada y una imagen a mi espalda. La imagen de portada es la que ya estáis viendo. Dos personas encarceladas. Aquí los tienen dibujados o ilustrados como con ratas también. Yo no sé si había ratas o no, pero en esos tiempos, en esas mazmorras, en esos calabozos, desde luego las condiciones higiénicas no eran de lo mejor. Todos podemos recordar textos bíblicos donde se comenta que cuando tendría que entrar el carcelero hacia adentro, tenía que entrar con una luz, porque no se veía nada. O sea, imaginaos las condiciones realmente precarias, quizás ni ventanas, dependiendo del tipo de cárcel, por supuesto, ¿eh? En esta ilustración veis que hay dos personas. Una, evidentemente, viene a ser el autor del libro de Colosenses, pero hay otra persona con él. Vamos a ver de quién se trata. Pero también a mi espalda hay una ilustración que creo que vale la pena que veáis. Es algo que sucedía en los primeros años del cristianismo primitivo. Cuando las personas se agrupaban, se congregaban, hacían iglesia, y no lo hacían en un edificio dedicado exclusivamente para tal fin, sino que se reunían por las casas. Esto es lo que está sucediendo últimamente de nuevo. Las personas que verdaderamente buscan a Dios de todo corazón, normalmente ya no se están agrupando en locales que son destinados exclusivamente para esos fines, iglesias, y es porque las denominaciones están como están, y lo que hacen es agruparse en casas, como en el cristianismo primitivo. La historia se está repitiendo. Esto no quiere decir que por reunirse en casas ya automáticamente se esté en la verdad. Puede ser totalmente errada, ¿eh? O en parte. Pero sí que es cierto que el pueblo de Dios del último tiempo, que no podrá pertenecer a ninguna denominación en concreto por las circunstancias que hay, tendrán que agruparse de algún modo, y es lo que están haciendo, reunirse en casas. Pues la historia, como siempre, sigue siendo cíclica, repetitiva, y de todo ello hemos de extraer lecciones. Vamos a ver cómo Colosenses 4, precisamente, también trata de esto, pero trata, y muy extensamente, de un modo distinto a otras cartas del apóstol Pablo, en el sentido de que empieza a citar a muchas personas, sobre todo en su despedida. Y vamos a ver cada personaje de los que cita, porque de allí vamos a tratar de extraer también conclusiones sobre quiénes eran estas personas, por qué son citadas allí por su nombre, qué hacían y qué relación tenían con el Evangelio. Y desde luego, una vez más, podremos extraer lecciones de todo ello. Pero vamos sin más a empezar. Abramos nuestras Biblias, Colosenses capítulo 4, y vayamos leyendo versículo a versículo. Empezamos, como no, por el primero de todos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos.
Recordad que en Colosenses 3 ya había hablado algo de esto, ¿eh? Y aquí vuelve a seguir insistiendo en que ya no solo es cuestión de los siervos hacia los amos, sino que amos, pensad que también debéis conduciros bien con los siervos. Yo no sé si esto es lo que abunda precisamente en el mundo, que los amos, respecto a sus siervos o trabajadores, les hagan ir bien en todos los sentidos. Normalmente ya sabemos que lo más fácil es la explotación del trabajador para mayor beneficio del amo. Y por desgracia, luego, ya sabemos los conflictos que esto conlleva. ¿Por qué hay tantos sindicatos en la actualidad? Pues precisamente, teóricamente, es para evitar estas situaciones donde los amos pisoteaban en exageración a los trabajadores. Y ya vemos que hay continuamente luchas, huelgas y propuestas continuamente y despropósitos, porque hay una serie de entidades, como son los sindicatos, que luchan teóricamente para el beneficio del obrero. También hay alianzas patronales que van para luchar para el beneficio del amo, precisamente. Pero, bueno, ya sabemos lo que hay detrás de los sindicatos, lo hemos hablado, tenemos toda una conferencia dedicada a los sindicatos en el tiempo del fin para destapar el por qué existen en verdad, quién está detrás de eso, y cómo esto también era profecía de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos de situación de ambiente a nivel social, económico, que implica a trabajadores y, como no, también los patronos. Pero aquí el apóstol les dice a los amos algo. ¿Y a qué amos se está refiriendo? ¿A cualquier jefe de cualquier empresa? Él se está dirigiendo a cristianos, ¿eh? O sea, había amos que eran cristianos. Él había citado también a trabajadores, o siervos, o esclavos, pero en este caso se dirige a los amos que son cristianos también. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Por tanto, les iban a quitar lo que les correspondía verdaderamente de salario, los harían trabajar en condiciones precarias, los maltratarían. Antes esto se podía llegar a hacer, ¿eh? Ahora esto, claro, está mucho más medido, pero antes los amos podían excederse en el trato con sus siervos, ¿eh? Y a ellos les está diciendo que hagan esto así, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, ellos son amos. ¿Por qué? Porque Dios lo permite que sean amos, porque por encima de ellos hay un amo por excelencia, que es el que lo rige todo, y es Dios. Por tanto, una lección para todos aquellos cristianos que son también jefes, que tienen responsabilidad en empresas, hacer las cosas bien con los trabajadores. Pero, ¿cómo continúa? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fijaos cómo el apóstol Pablo tantas veces habla del tema de la oración, ¿eh? Perseverar en la oración. ¿Por qué creéis que insiste tanto en la oración el apóstol Pablo? Porque es la base del cristiano. Muchos pueden estudiar mucha teología, mucha Biblia cada día, pero si no tienen oración sincera con Dios, esa comunicación directa, ¿de qué les va a servir? Los fariseos tenían mucha oración y también mucho estudio, pero ¿les servía de algo? Pues a la mayor parte de ellos no les sirvió para nada de bien. ¿Por qué? Porque dependía de cómo estuviera su corazón. Es cierto que muchos fariseos se convirtieron al cristianismo, pero no todos. Pero nosotros debemos perseverar en la oración. Y dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué quiere decir velando en ella con acción de gracias? Bueno, pues deberíamos traducir de un modo más claro en agradecimiento. Velando en ella en agradecimiento. Cuando hablamos de acción de gracias, bueno, en Estados Unidos quizás pueden llegar a pensar en el día de acción de gracias que tienen ellos, ¿eh? Pero es ser agradecido en oración a Dios. Y fijaos la diferencia entre orar así y orar del modo que tenemos registrado por un fariseo que decía, gracias porque no soy como este publicano pecador, ¿eh? Qué gran diferencia. Se puede orar, pero hay oraciones que no pasarán del techo, evidentemente.
velando en ella en agradecimiento. Por tanto, debemos estar atentos, velando, y así, dando gracias a Dios. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y por qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo era capaz de decir, bueno, yo ya soy suficiente y los que están conmigo también, y hacemos todo esto porque nosotros somos los mejores. No, él sabía de su situación. Y cuando escribe esto, además, él está en una situación muy concreta. ¿Dónde está? ¿Está en un casino? Está encarcelado, ¿eh? Por tanto, ¿lo estaba disfrutando su estancia en una cárcel? Difícilmente se puede disfrutar así, ¿no? Él pide orando también al mismo tiempo por nosotros. Y añade algo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fijaos, no dice para que nos den salida de la cárcel y podamos salir corriendo, sino que les abra puerta, pero no la puerta de la cárcel, sino puerta para predicar la palabra. ¡Qué diferencia!, ¿eh? Otro estaría deseando salir como fuera de la cárcel, y él está deseando aún, pensando en poder dar la palabra, sea dentro o sea fuera. Y él sabía las dificultades, que Satanás no se lo pondría fácil, por eso estaba encarcelado, para que no pudiese dar el mensaje al resto del mundo. Porque ¿qué hacía Pablo? ¿Se estaba siempre sentadito en su casa? No paraba de ir a predicar por todos los lugares, pero está encarcelado. ¿Y encarcelado qué hace? Se está, dice, allí quietecito porque dice, como estoy en la cárcel no puedo predicar a nadie, y no hago nada. ¿Hacía esto? La carta a los colosenses se escribió desde la cárcel. Por tanto, desde la cárcel, él seguía predicando, alentando a los hermanos, dándoles consejo, guiándolos. Y no solo esto, daba el mensaje también a los que estaban en la cárcel. Y a gente que lo podía ir a visitar, porque Pablo, en según qué ocasión, tenía acceso a que la gente lo pudiera visitar en la cárcel, ¿eh? Y además nos dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él estaba preso, ¿por qué? Por el misterio de Cristo. ¿Y qué es el misterio de Cristo? ¿Cómo podemos entender? Misterio de Cristo. ¿Cristo es un misterio? Todos sabemos quién es Cristo, por tanto no es ningún misterio, porque dice el misterio de Cristo. Pues pongámonos en la situación de la época. Él está predicando ¿a quién? A judíos, pero especialmente a gentiles. Y les habla de Cristo que es el ungido, el Mesías, el Salvador. Y es lo que era nuevo en esa época. Aparece Jesús y él tiene que demostrar con su mensaje que Jesús es el Cristo y cumple con las profecías. Y esto se lo podía demostrar a los judíos, pero podía ir a los gentiles y decirles, no, esto era lo que tenía que pasar y ya está. Tenía que darles todas las especificaciones para que comprendieran y que salieran de su paganismo, que tenían divinidades a montones, y centrarse solo en Cristo. Este era el misterio de Cristo, el misterio de la piedad, el misterio de la salvación que da Dios a los hombres. Y por eso estaba preso. ¿Estaba preso por haber robado algo? ¿Estaba preso por alguna circunstancia distinta? No, estaba preso por predicar a Cristo. Pues bendita prisión en este caso, ¿eh? Bendita prisión. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que esté precisamente así, en esa situación por predicar a Cristo? Hay pocos, ¿eh? Hay lugares que eso sucede aún. En países radicalmente islámicos aún pasa. En China, depende cómo, también. Pero cuidado porque esto se va a extender de nuevo, ¿eh? Tengamos presente que esto que le pasó al apóstol Pablo nos volverá a acontecer a nosotros. No es una cosa que no vaya a suceder más. Por predicar la palabra de Dios, el mensaje final, vamos a tener problemas, estaremos en cárceles. No todos, quizás, pero muchos sí. La situación se va a repetir, ¿eh? Y ahora también nos dice esto, para que lo manifieste como debo hablar.
¿Qué quiere decir? Para que lo manifieste como debo hablar. Él está en la cárcel y dice, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Estaría hablando con mucha gente en la cárcel? Con pocos. Pero a él le preocupa que lo manifieste como debo hablar. ¿Y a qué hace referencia con eso? Como es necesario que yo hable, sería una buena traducción. Por tanto, es importante hablar correctamente, diciendo las cosas como son. Y al hablar, no errar en doctrina y además demostrar en su persona lo que debe ser un cristiano. A eso hace referencia. Y en el versículo 5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad, caminad, haced un trayecto, comportaos, vendría a ser ese andad, comportaos, ¿de qué modo? Pues sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Los que estaban fuera de la cárcel y ya está? No, él está hablando a gente que está libre en esos momentos, pero le está diciendo a la gente que es cristiana, a quien se dirige, que anden bien para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son cristianos. La mayor parte de la población no era cristiana, y les decían que andaran bien entre ellos. Podían decir, no, es que como soy cristiano y ellos no, yo me quedo en un recinto apartado y ya está. Y así ya no tengo ningún problema. No, no. Debían manifestarse como buenos cristianos entre la gente, porque así daban acceso a que los otros pudiesen conocer la verdad. Y dice, redimiendo el tiempo. También una buena traducción sería aprovechando bien el tiempo presente. Redimiendo el tiempo, ¿cómo lo expresaríais ahora? Pues así. Aprovechando bien el tiempo, el actual, el presente. ¿El cristiano aprovecha bien su tiempo normalmente? ¿Aprovechamos bien nuestro tiempo? ¿O lo dedicamos a perderlo normalmente? ¿O a divagar? No, no, el cristiano debe ser responsable por su tiempo. ¿Sabéis? Ellen White habla mucho sobre el tiempo. Y cuando habla de según qué cosas que no hay que hacer, juegos de cartas, etcétera, no lo hace solo porque eso puede afectar mentalmente, sino lo hace precisamente para no perder el tiempo. Porque ese tiempo perdido jamás lo vamos a recuperar. Y mientras perdemos las opciones de estar pensando y trabajando para la causa de Dios. Y el versículo 6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y qué podríamos poner para entender bien el concepto de gracia? Bondad, amabilidad. ¿Nuestras palabras son con bondad, amabilidad? Bueno, hay momentos en que las palabras deben ser contundentes, por supuesto, pero por norma general debemos ir así por la vida, siendo amables, con gracia. Y fijaos, dice sazonada con sal. Cuando la comida es insípida, no tiene ese sabor, le falta ese pellizco de sal que digas, ahora está buena, Pues el cristiano debe hablar palabras que sean sazonadas con sal, que tengan esa gracia, ese gusto que vaya bien a todo el mundo de saborear. El cristiano puede hablar mucho, porque hay cristianos que no callan ni bajo el agua, Ya no hablamos de gente de fuera, gente cristiana. Siempre están bla, 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 y son radios enchufadas que no terminan nunca. Pero sus palabras son sazonadas con sal, o son palizas. No, esto lo hemos de tener presente, porque si nuestras palabras son sazonadas con sal, serán agradables al oído, porque serán positivas. Pero de lo contrario, lo que harán es provocar que la gente no quiera saber nada del mensaje y salir huyendo cuando te ven. Sazonada con sal. Además, tiene que ser algo que llegue al corazón de las personas. Y además nos dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cómo debemos responder a cada uno? Fijaos, es interesante. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tiene que ser así. La mayor parte de nuestras conversaciones y de trato con las personas debe ser sazonada con sal, con gracia.
pero además para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque hay personas en las cuales deberás hacer una diferencia. No podrás ir con florituras, tendrás que decirle las cosas claras y tajantes, como son, para que reaccionen, no maldiciéndolos, evidentemente, pero diciéndole las cosas claras. Pero cada uno es distinto. Cada situación que se genera, cada conversación es distinta. Por tanto, hemos de saber responder a cada uno conforme le pertoque que sea respondido. Pero en la medida de lo posible, hagámoslo siempre así, sazonada con sal, para que puedan aceptar el mensaje. Ahora nos planteamos, ¿Jesús hablaba así o no? ¿Sazonada con sal era su palabra? Por supuesto. ¿Lo aceptó todo el mundo? No. ¿No terminaron matándolo? ¿Pero esto quiere decir que él tenía que cambiar su proceder? No. Él debía ser así, nuestro ejemplo. Pero hubo momentos en que Jesús dijo las cosas muy claras, ¿o no? ¿No les lanzó algunos calificativos impresionantes a los fariseos también? ¿Y Elías hizo lo mismo? Bueno, Elías aún fue más allá, recordad lo que llegó a hacer, ¿Recordáis la gente cómo terminó degollada, La gente que seguía a los Baales, sacerdotes, con contundencia. Eran momentos para cada cosa. Jesús no debía actuar ya así, ni mucho menos. Pero en ciertos momentos de la historia del pueblo era necesario que sucediesen ciertas formas aplicadas tal cual, tajantemente, porque si no, el mal hubiese corroído totalmente al pueblo de Israel y no hubiesen podido ser salvos, ni nacer el Mesías y ser salvos todos. Pero aquí Pablo hace referencia ya directamente a Jesús. Y con Jesús debemos recordar, hablaba a cada uno como se merecía, como debía ser respondido. Y así debemos ser nosotros. Y por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a saber discernir, a que nos llene del Espíritu Santo para saber qué hemos de decirle a la otra persona y cómo. Hasta aquí el versículo 6. Pero ahora vamos a ver un comentario de Ellen White que precisamente hace referencia a este texto, al versículo 6. Mirad qué nos dice. Está en el comentario bíblico adventista, tomo 7a, donde están recopiladas las citas de Ellen White que hablan de ciertos textos bíblicos. Facultades del habla santificada. Cuando salisteis de la tumba líquida, después de vuestro bautismo, profesasteis estar muertos y declarasteis que vuestra vida había cambiado. Estaba oculta con Cristo en Dios. Esto lo hacemos, ¿no? Cuando nos bautizamos, todos lo tenemos claro, que vamos a la tumba líquida, sumergimos en el agua, salimos de nuevo y declaramos que hemos cambiado, que tenemos una vida nueva en Cristo. Pero mirad qué añade ahora. Afirmasteis que estabais muertos al pecado y limpios de vuestros malos rasgos hereditarios y cultivados. Allí hacíamos limpieza de todo, Lo que nos venía por herencia y lo que hemos ido generando nosotros de mal carácter y mal hacer. Al participar del rito del bautismo, prometisteis delante de Dios permanecer muertos al pecado. Es una promesa que hacemos todos en el bautismo. Consciente o inconscientemente, esta es la promesa cuando nos bautizamos. Vuestra boca debía permanecer como una boca santificada y vuestra lengua como una lengua convertida. Hablaríais de la bondad de Dios y alabaríais su santo nombre. Por lo tanto, habíais de ser una gran ayuda y bendición para la Iglesia. Si amonesta así, ¿por qué es? Pues porque muchas personas se han bautizado, hacen todo ese voto, ese pacto, pero después resulta que cuando empiezan a hablar, su lengua no está convertida. Han dicho que estaban convertidos, pero su interior en verdad no está convertido. ¿Y eso cómo se denota? Solo en actitud y también en la lengua, en lo que se dice. ¿Nos dedicamos a hablar de la bondad de Dios y a alabar su santo nombre, con todo lo que esto implica? ¿O hacemos otras cosas con la lengua que no convienen? Empezamos a criticar a los otros. Empezamos a generar tensión. Empezamos a generar problemas. Levantamos falsos testimonios. ¿Somos de gran ayuda y bendición para la Iglesia? Fijaos que ahora nos está centrando aquí ella, en concreto no solo para la gente de afuera, sino para el mismo grupo, la misma Iglesia. ¿Somos de gran ayuda y bendición para la Iglesia?
¿O somos lo contrario? Sabéis que donde se levantan grupos, se levantan los problemas. No vais a encontrar nunca un grupo que surja y todos sean, como decimos en catalán, flors y violas, flores y violetas, ¿no? Debe ser, florecillas, vamos, sino que hay problemas. Y Satanás ya se encarga de que haya problemas. De nosotros depende si nos consagramos plenamente a Dios todos para que todo vaya bien, o alguno de nosotros pues no quiere andar por ese camino. Y quizás somos, como antes hemos dicho, esos palizas, que hacen que los hermanos se quieran ahuyentar, como ha pasado en varios grupos ya. Porque hay personas que no callan nunca, quieren ser protagonistas siempre, quieren tener siempre la razón y decir las cosas y que los demás los oigan. Y esto no puede ser bueno de ningún modo. Y más cuando encima se mezclan doctrinas erróneas. Eso ya es el colmo. Y así solo se provocan problemas. Y desde aquí quiero instar a todos los grupos que hayan, a que verdaderamente estén en armonía, en paz, en amor de verdad, los unos con los otros, y que piensen antes de hablar lo que dicen. Y eso nos lo podemos aplicar todos, porque en todas partes hay siempre los mismos problemas. ¿Y por qué? Pues porque Satanás sabe cómo somos. Y Satanás sabe que nuestras particularidades que no estén bien consagradas a Dios van a ser utilizadas por él, por Satanás, para causarle hecatombe. Y eso debemos procurarlo siempre, que no suceda nunca entre nosotros. ¿Cuántos grupos saltan por los aires por estas cosas? ¿Cuántos? Muchos. Y hay personas que están solas y piden estar en grupo. El grupo puede ser una bendición, pero cuidado si lo que vamos a aportar a los grupos, o lo que los grupos ya son, en vez de ser una bendición, son una desgracia. Vigilemos con eso. Por eso, mucha humildad, mucha reverencia a Dios y tacto con los hermanos. Y a saber oír, que es muchas veces más importante que saber hablar. Vamos a continuar con el texto. Versículos 7 y 8 nos dicen: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aquí empieza a aparecer un personaje de los muchos que va a citar en esta epístola. Dice que alguien llamado Tíquico les haría saber lo que sobre Pablo había, su situación. Y dice que era amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Le está dando un calificativo buenísimo, ¿verdad? Si a mí Pablo me dice que soy un amado hermano, un fiel ministro y consiervo en el Señor, me pondría súper feliz. ¿Súper feliz? ¿Cómo no? Pero para la gloria de Dios, porque quiere decir que estás haciendo las cosas como Dios quiere y sirve para el bien del resto de la iglesia. No para enorgullecerse, mira qué bonito y guapo soy, no, sino para esto. Pero a Tíquico lo revela así, como alguien que verdaderamente es como debe ser, un ejemplo a seguir. Y además dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo le envía a los colosenses para que les haga referencia de todo lo de Pablo. Él está en la cárcel, Tíquico sabe lo que hay y va a comunicárselo. Por tanto, Tíquico podía estar con Pablo. Pero fijaos que ahora dice, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. En verdad, la traducción no es correcta así, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Porque claro, cuando lo dice así, ¿qué entiendes? Pues que Tíquico va a los colosenses y ¿qué hace? Pues les dice cómo está Pablo, pero les dice para que conozca lo que a vosotros se refiere. O sea, ¿cómo estáis vosotros? Que se lo voy a decir a Pablo. ¿Qué entendemos esto? Pues la traducción es para que sepáis nuestra situación. Cambia, O sea, en verdad, Tíquico va a los colosenses a informarles de cómo está la situación de Pablo y los suyos en la cárcel. Cambia, O sea, es un informante hacia los demás.
Bueno, pues además les dice, y conforte vuestros corazones. ¿Por qué les dice conforte vuestros corazones? Pues porque estaban sufriendo por Pablo. Ellos sabían que estaba en la cárcel, sabían que verdaderamente no iba a estar allí saltando de alegría. Y ellos estaban preocupados por Pablo. Y por eso les va a informar de la situación y les dice, conforte vuestros corazones. Es interesante, ¿eh? Porque el que lo está pasando mal, ¿quién es? ¿Los colosenses o Pablo? Y en cambio, los tienen que ir a confortar a los que están fuera de la cárcel, a los que están bien. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Cuántas veces la gente necesitamos que nos conforten? Es que estoy malito, pues que me vengan a confortar. Pero no pensamos que nosotros podemos confortar a los demás aun estando mal nosotros, o en situaciones adversas, varias que tiene la vida, ¿eh? Pues fijaos, el propósito de ellos era centrarse en ¿quién? En el bienestar de los hermanos, más que el suyo propio. Esto es precioso, la verdad es que es una lección impresionante. Pues vamos a ver quién es Tíquico. ¿Os habíais planteado alguna vez, cuando leéis Colosenses 4, que encontráis Tíquico y decís, bueno, ¿y quién es? Pues vamos a ver qué datos hay sobre Tíquico. Vamos al comentario bíblico adventista, tomo 7, donde se habla de Colosenses 4, precisamente. Nos hace una referencia a Efesios 6, 21, pero cuando dice también que es consiervo, lo recordáis, en el texto lo pone, es título honorífico, pues coloca a Tíquico al nivel de Pablo. Es consiervo, claro, es como él. Esto que concierne a Tíquico no se menciona en Efesios 6, 21 cuando se habla de él allí. En cambio, lo pone al nivel del mismo Pablo. El texto dice, en el Señor. Tíquico ejercía su ministerio según la voluntad del Maestro y bajo la influencia de Cristo. La voluntad del Maestro, el Maestro no es Pablo, es Cristo. Era el elemento permanente y activo que mantenía unidos a sus siervos. Y sin duda, Tíquico estaba feliz de estar unido a un Maestro tal, a Cristo, de tener comunión con sus siervos y cumplir las órdenes del Señor. Él servía al Señor, estaba unido con Pablo y con sus hermanos, era consiervo de ellos. Dice, el cual he enviado, cita Pablo en el texto. Tíquico era el portador de la carta de Pablo a los colosenses y también de un mensaje personal del apóstol. Este era Tíquico, es el enviado, el mensajero. Pablo tiene la carta, Tíquico la recibe y le dice, pues ahora se la llevas a los colosenses. Y Tíquico cumple con su función, además de todo lo que hemos visto. Y en el diccionario bíblico adventista nos dice algo más sobre Tíquico. Tujikos, que es su nombre en griego, significa feliz, afortunado, venturoso o casual. Es casi un nombre profético y al suyo, de lo que iba a hacer. Afortunado, era feliz por lo que hacía, con lo que hacía. Y es increíble cómo el nombre lo define. Cristiano tal vez de origen gentil, que junto con Trófimo representó a las iglesias de Asia cuando se entregaron los donativos de estas para la iglesia de Jerusalén. Es algo que aparece en Hechos 24. Estuvo con Pablo en Roma en ocasión del primer encarcelamiento del apóstol y fue el portador de las cartas a los colosenses y a los efesios. No solo a los colosenses, también a los efesios. Por tanto, quería decir que estaba muy unido a Pablo, estaba con él para poder hacer esto. A quienes se anunció que Tíquico podía proporcionarles información adicional con respecto a la condición del apóstol. ¿Os dais cuenta de lo que hemos dicho antes de ese texto, la buena traducción? Probablemente fue él a quien éste envió a Creta, tal como aparece en Tito 3:12. Más tarde fue comisionado a Éfeso. Pablo se refiere a él diciendo que era amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pues esta era su labor. ¿Veis en algún lugar que dice que él se quería engrandecer por encima de Pablo o de los demás, o mandar porque él estaba al lado de Pablo? No. Con qué humildad hacía esta labor, Qué precioso. Vamos a continuar con el texto. Vamos al versículo 9, porque ahora nos cita más gente. Con Onésimo, o sea, Tíquico y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es
uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Nos damos cuenta por lo que está diciendo, como la verdadera traducción es la que hemos dicho? Todo lo que acá pasa os lo darán a saber, a conocer, ¿no? Por cierto, ahora que he dicho os darán a saber o dar a conocer, va a ser el tema que, si Dios quiere, vamos a presentar en Miami próximamente sobre el retorno de Cristo, porque vamos a tratar sobre un texto que es vital y que por desgracia ha sido malentendido durante tantísimos años en la propia Iglesia Adventista, cuando en su origen estaba clarísimo. Y vaya sorpresa va a ser lo que vamos a presentar, porque gracias a Dios hemos podido determinar algo que se ha perdido por espacio de muchísimos años en la Iglesia Adventista. Y gracias a Dios se ha recuperado y lo vamos a mostrar para demostrar que Cristo vuelve cuando ya hemos dicho. Pero bien, centrémonos otra vez en el texto. Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Vamos a ver quién es Onésimo. Vamos al comentario bíblico número 7. Esclavo fugitivo procedente de Colosas, o sea, de donde estaban los colosenses, claro. Era esclavo, no era amo, era esclavo Onésimo, que se había convertido en Roma por la obra misionera de Pablo. Se había fugado, se había escapado de su dueño, y resulta que cuando está fugitivo, conoce el mensaje a través de Pablo. ¿Y qué hace Onésimo? Vaya situación, ¿Os imagináis la situación? Estáis siendo siervos o esclavos de alguien y huís de esa persona para querer ser libres. Y resulta que tú no sabías nada del Evangelio. Y te encuentras con Pablo, te predica el mensaje y te lo crees y lo aceptas. ¿Y qué haces después? ¿Qué haces después? ¿Regresas a tu amo? ¿O dices, no, yo me voy igual por si acaso? Pues vamos a ver un poco toda la historia de Onésimo. Le dice amado y fiel. Onésimo había sido antes indigno de confianza, ahora su vida había cambiado completamente. Por eso le dice amado y fiel, porque antes no funcionaba exactamente así. Uno de vosotros, Onésimo, era de Colosas, y como cristiano ahora pertenecía a la hermandad de los creyentes de Colosas, los colosenses. Os lo harán saber, Pablo les confió a Onésimo y a Tíquico el mensaje que debía ser entregado oficialmente para mostrar que tenía plena confianza en la conversión e integridad del primero. Era una gran responsabilidad, un fugitivo, darle la carta junto a otro compañero, Tíquico, y decirle, pues ahora te vas a Colosas, que es de donde vienes, y les llevas el escrito que os he dado. Pues era un fugitivo, ¿cómo se podía contar con él para nada? ¿Y si traicionaba algo? Y Pablo le da la responsabilidad, se la entrega a él también, y les da el mensaje claro, ahora es de fiar, podéis hacerle caso. Ha habido una conversión, ha habido un cambio en él. Mirad qué nos dice en el diccionario bíblico sobre Onésimo. En griego es onésimos, que significa útil, provechoso, interesante. Una vez más, parecen nombres proféticos sobre la persona, lo que iba a hacer. Significado que Pablo usó en un juego de palabras en Filemón, versículo 11. En cuestión de griego, pues se puede hacer un juego de palabras con esto. Aparece con frecuencia en los registros antiguos este nombre, especialmente como nombre de esclavos. Ya parece también una cosa, mira, te llamas Onésimo, pasarás a ser esclavo casi, ¿no? Bueno, pues no era el único. ¿Y de quién era esclavo? De Filemón, un cristiano de Colosas. O sea, él debía llevar la carta a donde... ¿A dónde? A unos que entre los cuales había el que era su amo, del cual se fugó. Vaya papeleta, ¿no? Te vas a encontrar con el que has dejado allí y te has ido corriendo. Pero ahora él era cristiano, y su amo también. Vaya cambio, Vaya cambio. ¿Y os imagináis la escena cuando Filemón debió encontrarse precisamente con Onésimo?
Yo no sé qué os pasa por la cabeza, pero podéis imaginar muchas instantáneas en un momento de situación que es para pensar. Pero una cosa es segura, recordáis que Filemón también es una carta del apóstol Pablo, ¿no? ¿Y Filemón era convertido fiel o no? Sí. ¿Os imagináis a Filemón que cuando ve al esclavo le da de patadas y de puñetazos porque se le ha ido el siervo por ahí? ¿Que se ha fugado? ¿O os imagináis un abrazo de verdad cristiano de corazón? Donde ya no importa si eres siervo o eres el amo, donde hay amor cristiano de verdad. Qué diferencia, ¿eh? Pues sí, Filemón era un cristiano de Colosas. Había huido de su amo, Onésimo, probablemente con cosas de su dueño, según indican los versículos 16, 18 y 19. O sea, no se había ido solo con las manos en el bolsillo, ¿eh? Pero se encontró con el apóstol en Roma y se convirtió al cristianismo. Pablo lo envió de regreso a su amo con una carta de recomendación. Encima esto, ¿eh? Escrita de su puño y letra, pidiendo que Filemón recibiera al esclavo, que una vez le había sido inútil, como un hermano. Ahora ya no sería un esclavo, además, inútil, sino ahora era su hermano en la fe. Que cuántas veces no pasa a ser un hermano en la fe igual como un hermano de sangre. ¿Cuántas veces no pasa eso, Onésimo aparentemente viajó con Tíquico, el portador de la epístola a los colosenses. Y vaya lección de perdón y de amor. Y vaya lección que da Pablo también de intentando que no haya entre ellos problemas, sino que se unan, que compartan la hermandad en Cristo. ¿Recordáis lo que escribe Pablo? Ya no hay esclavo ni libre. Vaya, ¿por qué escribía esto? Pues ya veis por qué situaciones. Fijaos qué bonita es la palabra de Dios cuando vas encasillando cada cosa en su lugar, cuando vas pudiendo extraer todas estas lecciones que nos da tan maravillosas y que el mundo tanto necesita. ¿Qué diferencia sería si el mundo funcionara así? Amos con los trabajadores y al revés. Pero continuemos con el texto. Versículo 10. Ahora cita a otra persona, Aristarco, mi compañero de prisiones. Antes con mi hermano Josep, cuando ha visto la portada, decía Silas, y no, es otro. Y claro, es para pensar, porque claro, es lo más fácil, ¿no?, pensar en Silas, pero es que, fijaos, Aristarco era el compañero de prisiones. Y dice, os saluda. Qué bonito, está en la prisión con Pablo, en una situación que agradable no tenía nada, y aún piensa en saludar a los otros hermanos. Qué precioso. Pero también hay alguien más, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién era Aristarco? ¿Quién era Marcos? ¿Quién era Bernabé? Reciben de parte de Marcos mandamientos y que si fuera a ellos, que los recibieran bien. ¿Por qué los debían recibir bien? ¿Había pasado algo con Marcos que igual podía generar dudas al respecto? Pues sí pasó, ¿eh? Vamos a ver algo. Primero Aristarco. Vamos al comentario bíblico y nos dice, compañero de Pablo, oriundo de Tesalónica, era tesalonicense. Había compartido con el apóstol los episodios del tumulto de Éfeso. Ya lo recordáis también, está en Hechos 19. Cuando la delegación apostólica viajó de Corinto a Jerusalén, es posible que Aristarco llevara la ofrenda de Tesalónica a la iglesia madre de Palestina. Recordáis que se pidió recoger una ofrenda para ayudarlos, a los de Jerusalén, que estaban mal, y ellos contribuyeron muy gustosamente. También acompañó a Pablo, por lo menos en parte del camino, cuando el apóstol viajó como preso de Jerusalén a Roma. En Filemón 24 está incluido entre los colaboradores de Pablo. Por tanto, Aristarco era un hombre fiel también, y compañero de prisiones. Algunos han conjeturado que Aristarco voluntariamente había decidido compartir las penalidades de la prisión de Pablo para poder socorrerlo. Se afirma que los romanos lo permitían. No es seguro, pero era una probabilidad.
Dejaban que entrara a visitar a Pablo, que compartiera con él cárcel, para ayudarlo en lo que hiciese falta. Bueno, ya sabéis que Pablo también, hubo momentos en que, debido a cómo era él, al cristianismo que desprendía, los propios guardas de él, los dirigentes que los debían custodiar, le permitían algunas cosas beneplácitas hacia él, hacia su persona. Pero vamos al diccionario bíblico, nos habla sobre Aristarco también, en griego Aristarchos, que significa el mejor gobernante o príncipe, nombre personal muy difundido según las inscripciones griegas, o sea que había muchos Aristarcos, era un nombre común, pero ya veis, mejor gobernante o príncipe, también muy profético, porque también iba a servir para esto, para ayudar a los de la iglesia. Compañero cristiano de Pablo, oriundo de Tesalónica en Macedonia. Estaba en Éfeso cuando se desató el tumulto contra el apóstol. Fue arrastrado por la multitud al teatro, pero aparentemente no quedó muy herido. ¿Recordáis este episodio? Son arrastrados y él también es arrastrado, pero bueno, parece ser que no recibe muchos golpes. Lo encontramos nuevamente en el tercer viaje misionero de Pablo, el viaje de Grecia a Jerusalén. También fue con él a Roma, probablemente como siervo personal del apóstol, siendo que un prisionero político romano tenía derecho a ser acompañado por un siervo, además de su médico personal, en este caso Lucas. ¿Recordáis todo esto, no? Lucas era médico. ¿Y Lucas qué escribe? ¿Lo recordáis? Hay un libro que escribe Lucas, aparte del Evangelio, ¿Cuál es? Los Hechos de los Apóstoles. ¿Y se lo inventa Lucas? No. ¿De dónde lo extrae Lucas el contenido? Pues porque Pablo le narra todo, y él lo recoge y lo escribe. Entonces vemos como prisionero político romano, tenía derecho a que tuviera un siervo además del médico. ¿Y por qué Pablo tiene esto? Si Pablo era judío, ¿no? Había sido fariseo, de los mejores, de Tarso y tal. ¿Por qué él tiene esto? Porque él era ciudadano romano. Y hay un episodio donde cuando a él, van a por él de hecho los judíos y lo aprietan, las autoridades romanas, cuando él apela a César, él se declara ciudadano romano. Y el dirigente que dice, yo lo tuve que comprar con dinero. Y en cambio Pablo lo tenía ya. Muy judío, muy fariseo, pero era ciudadano romano. Y gracias a esto pudo hacer todo esto, si no, no hubiese tenido estos privilegios. Bueno, pues ya veis, aquí Lucas aparece también en escena. Dice, por ello encontramos que se menciona a Aristarco en las epístolas de la prisión, como uno de los compañeros de prisión y colaborador, o sea, que lo ayuda. Y Marcos, vamos por Marcos. El texto dice que era sobrino de Bernabé, ¿lo recordáis, que sí, hemos leído, sobrino de Bernabé. Pues en griego, anepsios, puede significar primo. La traducción sobrino quizá refleje el texto de la Vulgata latina, que dice consobrinus, que podría significar sobrino, pero en otro sentido también primo. Y otras versiones lo traducen como primo, no como sobrino. Queda la duda, no se sabe a ciencia cierta si era primo o era sobrino de Bernabé. Una diferencia de opinión acerca de Juan Marcos, que es Marcos, como se lo conoce, hizo que Pablo y Bernabé se separaran una vez. Recordamos este episodio, Está en Hechos 15. Pero después de esa separación, Bernabé, primo de Marcos, lo tomó bajo su cuidado. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero, porque los había dejado, y Bernabé los recupera, y Pablo no quiere saber nada, dice, bueno, no, se nos ha dejado, ya mal asunto, pero Bernabé confía en él y lo recupera para el Evangelio. Y después, ¿qué sucede? Pues Pablo reconoció con alegría el gran cambio, y después aceptó a Marcos como a uno de sus colaboradores. Aquí rectificó Pablo, fue muy tajante, pero Bernabé fue quizás un poco más comprensivo en este sentido, quizás porque era su pariente y lo conocía quizá aún mejor, y por tanto pues confió en que podía recuperarlo al Evangelio, y lo hizo.
Y luego, ya veis, la reacción de Pablo no es decir, pues, no quiero saber nada, sino todo lo contrario. Rectifica y lo encuentra perfecto para que esté a su lado colaborando. ¿Y Bernabé? Bueno, pues vamos a por Bernabé. En griego es Barnabás o Barnabas. No se conoce la forma exacta del hebreo o del arameo de la cual deriva este nombre. Por ello, su significado es incierto. Hijo de consolación o hijo de exhortación, predicación. Los dos nombres, por eso, tienen un gran significado, sobre todo aplicado a él también. Sobrenombre dado a José, un judío chipriota de la tribu de Leví. Hechos 4:36 aparece allí. Y reconocido predicador cristiano. Descrito como varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era tío o primo de Juan Marcos. Una antigua tradición ubica a Bernabé entre los 70 enviados por Jesús. Pero Bernabé aparece por primera vez como uno de los que vendió su propiedad y la donó para el sostén de necesitados en la iglesia de Jerusalén. Un acto de generosidad total, de cristianismo. Luego aparece en relación con la visita de Pablo a Jerusalén unos 3 años después de su conversión. En esa ocasión, Bernabé ayudó a disipar el temor y la desconfianza comprensibles que los cristianos sentían por Pablo. Se hizo amigo del perseguidor convertido y animó a otros a aceptarlo. Por tanto, Bernabé intercedió para que la iglesia aceptara a Pablo, porque Pablo se había convertido en cristiano cuando antes los estaba masacrando, llevando a la muerte a los cristianos. Y le tenían temor. Y Bernabé intercede, no, que ha cambiado, que se ha convertido de verdad, aceptadlo. Y gracias a Bernabé, a la labor que hizo, pues le abrió el camino a Pablo. Cuando las noticias del avance del Evangelio en Antioquía de Siria llegaron a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a fortalecer y expandir la obra en ese lugar. Con éxito añadió muchos conversos a la iglesia. Así aparece en Hechos 11. Como sintiera la necesidad de ayuda ante la obra en crecimiento, viajó a Tarso, buscó a Pablo y lo llevó consigo a Antioquía. Fijaos la importancia de su labor, Allí trabajaron juntos por 1 año mientras la iglesia se fortalecía. Por ese tiempo ocurrió la gran hambruna predicha por el profeta Agabo. ¿Sabéis? Hay personas que no saben que había un profeta que había dicho eso en los tiempos ya del Nuevo Testamento, Que a veces decimos, no, y los profetas eran los apóstoles y ya está. No, hay las las hijas de Felipe y tal, pero nos olvidamos de este hombre, que también fue llamado por Dios a ser profeta y era la época de los apóstoles, y había predicho la hambruna. Y algunos dicen, no, los profetas hasta Juan, pareciera hasta Juan el Bautista, y esto en el mundo evangélico están hartos de responderme esto cuando hablas de Ellen White. Dices, no señores, leed bien la Biblia, Agabo era uno de ellos, o Agabo. Por tanto, no leamos y malinterpretemos mal la Biblia. Parece que los cristianos de Judea fueron afectados seriamente, por lo que los creyentes de Antioquía reunieron dinero y encomendaron a Bernabé y a Pablo su entrega a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Habiendo cumplido esa misión, regresaron y por indicación divina fueron ordenados como misioneros y enviados por el Espíritu Santo, en lo que generalmente se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Los acompañó Juan Marcos, quien había regresado de Jerusalén con ellos. Partieron hacia Chipre y siguieron hacia el continente. Juan Marcos, desanimado por las vicisitudes de la misión, los abandonó en Perge y regresó a su casa de Jerusalén. Se desmoralizó, vio problemas y dijo, uy, yo me voy, me voy, y los dejó allí. Siguiendo su viaje, Bernabé y Pablo predicaron en algunas ciudades importantes del Asia Menor, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Desde esta regresaron por el mismo camino hacia Perge, luego hacia la costa, donde tomaron un barco para llegar al punto de partida. Después de un tiempo en Antioquía, Bernabé recibió la misión de acompañar a Pablo a Jerusalén, pero esta vez para consultar a los dirigentes de la iglesia con respecto a la función de los requisitos de la ley mosaica en la práctica de la nueva iglesia cristiana. Fijaos todo lo que llegó a hacer, El asunto fue satisfactoriamente resuelto, por lo que regresaron acompañados por otros miembros de la iglesia de Jerusalén con cartas para la iglesia de Antioquía. Fijaos que en esos tiempos no había teléfono, ni correspondencias comerciales con sellos, y todo se tenía que llevar a mano,
Mientras transcurría otro periodo de actividades en la ciudad, ocurrió la simulación descrita en Gálatas 2:11 y 12, y en la que participaron Bernabé, Pedro y otros. Cuando Pablo hizo planes para un segundo viaje misionero por las iglesias del Asia Menor, Bernabé estuvo dispuesto a acompañarlo y sugirió que llevaran consigo a Juan Marcos, pero Pablo, recordando el fracaso anterior de este, no aceptó la idea. Luego de una seria disputa, ambos misioneros se separaron. Bernabé tomó consigo a Juan Marcos y se embarcó para Chipre. En este lugar, el libro de Hechos concluye el registro de la historia de Bernabé, pero Pablo lo menciona varias veces en sus escritos. La discusión no debió ser leve, ¿eh? Un enfado y decir, bueno, pues tú te vas por aquí y yo me voy por allá. ¿Y qué hace Bernabé? Pues va a buscar a Juan Marcos y lo vuelve a poner en la fe, de lleno. ¿Y qué hace Marcos? Pues sigue fiel hasta el final, hasta el punto que hace una gran labor que vemos registrada en la Biblia. Y continuemos con el texto, versículo 11. Aparece otro, y otro que se llama, ¿cómo? Jesús. Pero si Jesús solo hay uno, ¿no? Solo había un Jesús. Y Jesús llamado Justo, o sea, un sobrenombre, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios, o sea, que se han convertido al cristianismo, y han sido para mí un consuelo. Qué bonito, ¿eh? Pablo, ¿qué le gustaba más? Pues ver a los judíos que se convertían. Eran los suyos, evidentemente a los otros también los quería, cómo no, pero eran los de su pueblo y quería que se convirtieran, y cuando estos se convierten, para él son un consuelo, porque ve tanto rechazo. ¿Qué nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando se convierten los que están cercanos a nosotros, de nuestras poblaciones, ¿no? Lo mismo. Vamos a ver quién era Jesús llamado Justo. Vamos al comentario bíblico y nos dice, es la única vez que se menciona este nombre en la Biblia, aunque Justo, como sobrenombre, aparece en Hechos 1:23 y en Hechos 18:7, figura uno llamado Justo. Y el diccionario bíblico nos dice, sobre Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Jesús en griego, Salvador, del hebreo Yeshua, Yahvé salva es el significado. Forma tardía de Yoshua, Josué, que significa lo mismo. La forma española Jesús proviene del latín, y en griego ya hemos visto Jesús, o sea, procede el griego, lo pasa al latín, y el latín nos llega a nosotros Jesús. Hoy no, que no puedes decir Jesús, que debes decir Yeshua o te vas a morir frito, porque Dios te va a castigar, ¿eh? Pues no, señores. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Y en qué lo escriben? ¿En hebreo? Lo escriben en griego, y ellos ponen Jesús. Por tanto, si decimos Jesús, estamos yendo contra el Señor. No digamos insensateces ni más burradas de este tipo, porque para judaizar ya hay los judíos que no quieren el cristianismo. No hace falta la gente que se quiere hacer de judía y encima van de este palo. Por favor, las cosas en su sitio. Ya está bien de decir tonterías de este nivel que solo hacen que apartar a la gente de la auténtica verdad y llevarlos al sionismo, que es lo que va a implicar que la gente quiera a Jerusalén como la capital mundial de adoración, donde el Papa y Satanás se van a manifestar. A ver si nos vamos dando cuenta ya de una vez, que ya toca. Y bueno, sigamos. El nombre aparece en osarios descubiertos en Palestina y que datan del tiempo de Cristo o poco tiempo después. En osarios, ya sabéis, los osarios eran cajas pequeñas donde una vez el muerto ya se descomponía, los huesos eran puestos allí y se guardaban. No era todo un ataúd como entendemos ahora. Y en las inscripciones labradas en piedra ponían el nombre del difunto, y Jesús no era solo nuestro Señor, hubo más. Luego nos dice también como acepciones sobre Jesús, precisamente el nombre del que estamos tratando ahora, judío cristiano, también llamado Justo, que fue un asociado de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, y envió saludos a la iglesia de Colosas. Luego, evidentemente, claro, hay nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para que veáis precisamente la inscripción griega sobre un osario judío donde se lee Jesús Alot. Una vez más pruebas no pueden haber ya. Continuemos con el texto. Versículos 12 y 13. Os saluda Epafras. Mira, aparece otro, ¿eh? Anda, que no menciona personas aquí. El cual es uno de vosotros. Por tanto, ¿de dónde era Epafras? De Colosas.
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Rogando encarecidamente. Otra traducción dice que siempre lucha por vosotros. Rogar es en oración, pero que siempre lucha por vosotros puede ser en oración y en todo lo que hace. Pues es bonito todo esto. Y además dice, perfectos y completos. Esto es lo que él desea, ¿no? También podría ser traducido como maduros y cumplidos. Cuando se llega maduro, a la madurez, estás completo, ya has llegado al límite, ¿no?, teóricamente, de lo que queda el producto en sí. Pues qué bien, así lo refiere a Epafras. Y dice, porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Cita dos ciudades más, Laodicea y Hierápolis. Y dice que Epafras tiene gran solicitud por todos ellos. Bueno, esto es interesante, porque solicitud puede ser traducido como ardua labor, sufrimiento. Se toma mucho trabajo por vosotros. Estas son posibles traducciones del texto. Por tanto, Epafras se preocupaba mucho de sus hermanos en la fe, y lo hacía todo por ellos. Vamos a ver sobre Epafras. Uno de vosotros, Epafras era natural de Colosas, había trabajado allí, quizá también en Laodicea y Hierápolis. Él había informado a Pablo acerca de la situación de su iglesia de origen. Es obvio que había permanecido en Roma más tiempo del que había planeado al principio, para poder ayudar a Pablo en su ministerio. Se une al apóstol al enviar saludos. Siempre rogando encarecidamente, mejor que siempre lucha por vosotros. Aunque Epafras se había quedado en Roma, no había olvidado a los creyentes de su iglesia. Se esforzaba en favor de ellos intercediendo en oración. ¡Qué bonito! No estaba con ellos y su corazón, ¿dónde estaba? Con ellos. Y lo seguía haciendo todo por sus hermanos, los hermanos de su lugar. Es precioso, ¿eh? Cuántas lecciones. Y en el diccionario bíblico nos dice sobre Epafras, en griego Epafras, que significa apetecible o simpático, contracción de Epafroditos o Epafrodito, que también aparece en inscripciones griegas. Por tanto, era apetecible o simpático. Y verdaderamente cumple también con estos requisitos, a nivel profético de lo que hizo, era esto. Cristiano de Colosas, quizás el fundador de la iglesia en esa ciudad, fue a Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo y le dio un buen informe de su iglesia local. Parece que compartió la cárcel con el apóstol. Hemos visto que había uno, pues este también. El dibujo quizás se quedó corto, deberían haber dos personas al lado de Pablo. Y continuamos con el texto. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Qué lista de gente pone en esta epístola. Sobre Lucas, ya sabéis quién es, ¿no? Lo hemos comentado un poco. Lucas, hay una biografía de Lucas en el tomo 5, páginas 649 y 650, de lo que estáis viendo, y también aparece en Hechos 16:10. La compañía de Lucas era siempre un motivo de consuelo y fortaleza. O sea, Lucas era un hombre que era médico, pero que de verdad estar a su lado ayudaba mucho al apóstol. ¿Y quién era Demas? Bueno, Lucas ya sabemos, escribió los Hechos de los Apóstoles, escribió el Evangelio de Lucas, y Lucas escribe el Evangelio porque él lo ve lo que hace Cristo, o lo escribe con referencias. Lucas se dedica a buscar datos, O sea, es un investigador nato Lucas, aparte de médico, y consigue hacer una recopilación y escribe el Evangelio, no porque lo haya visto, sino porque se lo han contado los fieles. ¿Y Demas? ¿Quién es Demas? Pues vamos al comentario bíblico. Solo se menciona aquí, y en 2 de Timoteo 4:10 y Filemón 24. En ese momento Demas, sin duda, era fiel, y atención a lo que ahora vamos a ver, Pero después se produjo un cambio. Durante su segundo encarcelamiento, Pablo se lamentaba. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Esto aparece en 2 de Timoteo 4:10. Posteriormente, Demas actuó así.
deja la fe, ama el mundo y abandona el cristianismo. Vaya golpe, ¿eh? Primero escribe que va bien, ¿eh? Y ¿esto es garantía de que siempre podemos ir bien? No, es un hermano súper fiel, es buenísimo, sí. ¿Y seguirá así hasta el final? ¿Seguiremos así hasta el final? ¿Cuántas lecciones hemos de aprender, eh? Fijaos lo necesario que es mirar cada persona quién era, lo que hacía, porque de todo ello hemos de sacar conclusiones. No están en la Biblia porque sí. Esto se podía haber ahorrado el Señor de mostrarnos estos versículos en la Biblia. ¿Para qué? Nombres y qué me importan. No, porque hay una gran lección para nosotros. Y en el diccionario bíblico nos dice sobre Demas, o en griego Demas, que es gobernador del pueblo, el significado suyo, tal vez una forma abreviada de Demetrios. Compañero de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, envió saludos a la iglesia de Colosas y a Filemón. Más tarde abandonó a Pablo, quizá renunciando a su fe, y se fue a Tesalónica. Sabéis, cuando estoy leyendo cartas y manuscritos, el tomo 1 de Ellen White, hay una gran recopilación de los primeros años del movimiento adventista. Y es impresionante cuando lees esto y lees también lo que escribió Ellen White al respecto y la historia de las personas con las que ella tuvo contacto en esos momentos, porque hubo muchos que siguieron fieles toda su vida. Pero hay casos en que hay hermanos que son fieles durante un tiempo, contribuyen a la iglesia, lo hacen todo, pero después lo dejan todo. Unos por amor a mujeres, otros por amor a dinero, otros por no tener problemas, otros porque se rebotan contra los testimonios de Ellen White, que les dice, vas bien, pero esto, cuidado, o lo advierte directamente, cuidado que ya estás andando mal, porque lo ve en visión y se lo dice, y las reacciones son después de abandono de la fe. Algunos reaccionaban positivamente, gracias a Dios, pero esos casos se han dado. Y no hemos tenido que vivir experiencias así también nosotros. Gente que empieza a ir bien, y después, ¡pam!, se regiran. La historia no cambia, el ser humano es siempre igual. Y Satanás sabe que por nuestras tendencias, si no llegamos a rectificar plenamente, podemos terminar así. Y va a hacer todo lo posible para hacernos saltar de la fe. Vaya lecciones debemos aprender, ¿eh? Una vez salvo, siempre salvo, dicen los evangélicos. Pues vaya prueba, de todo lo contrario a lo que afirman. Una vez salvo no quiere decir que siempre puedas ser salvo, igual te echas atrás. Por tanto hay que vigilar, hay que velar por nosotros mismos y también por los hermanos. Continuamos con el texto, ya terminando. El versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Antes os decía, la imagen que hay a mi espalda, es gente congregada, iglesias en casa. No es nada nuevo, es lo que se hacía hace 2000 años. Y ahora se vuelve a hacer lo mismo. Bueno, pues, ¿quién era Ninfas? Vamos al diccionario bíblico y nos dice esto: numfas o numfa, novio, esposo, o novia, esposa. O sea, hay dudas si es masculino o femenino, Como este nombre solo aparece en la Biblia en la forma acusativa, numfan, no es seguro si representa el nombre femenino ninfa o el nombre masculino ninfas. Ambas formas están documentadas en antiguas inscripciones y otros textos. Cristiano o cristiana, si es hombre o mujer, es incierto. De la Odisea o de Colosas, a quien Pablo envió saludos. La iglesia usaba su casa para las reuniones. En antiguos manuscritos aparecen tanto el pronombre masculino como el femenino en la frase y a la iglesia que está en su casa. Por tanto, no sabemos si era hombre o mujer. Lo que sí sabemos es que ofrecía su casa para que los hermanos se congregaran allí. ¿Os recuerda algo también de nuestros inicios? Lo mismo. Y ahora, gracias a Dios, la historia se va a seguir repitiendo. Y hermanos que ofrecen su casa para congregarse y hermanos que ofrecen su casa para estar allí conviviendo con ellos, comiendo también. Esto es precioso. Esto es cristianismo. Esto es lo que verdaderamente vale la pena. La iglesia no son 4 paredes más o menos bellas que tienen una campanita arriba con... No.
La iglesia son las personas que se juntan para congregarse en el nombre de Cristo, para alabar al Señor, para compartir, para bendecir al mundo entero desde allí con el mensaje y para fortalecerse unos a otros. Eso es iglesia. Y una vez más, si esto está registrado aquí, cuando el apóstol Pablo es el mismo que dice que todo está dejado ¿para quién? ¿Escrito para quién? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. Por eso está registrado esto aquí, porque esto es lo que ahora vuelve a ser. Esto tuvo que ser así también en época de los valdenses, o los cátaros, que eran lo mismo, ¿eh? Se reunían en las casas, se reunían donde podían, pero cada uno ofrecía lo suyo. Y ahora se volverá a repetir la historia porque ellos no tenían iglesias. Y ahora el pueblo de Dios, el último, el remanente del remanente, no tiene iglesias, tiene que agruparse en casas con los hermanos. Y esto, gracias a Dios, vuelve a ser una realidad. Y digo gracias a Dios, porque es la mejor forma en que el mensaje llegue a todo el mundo. Porque hay más compañerismo, hay más amor, hay más confraternización de unos con otros. Esta es la forma que el Señor quiere. Se hicieron grandes edificios durante muchas épocas, ¿verdad? Donde la gente iba allí y aún se hace. Y hay iglesias, como iglesias adventistas, que se hicieron para poder estar todos juntos, y eso era precioso porque eran tiempos en que se podía hacer. Los tiempos de bonanza que el Señor permite también para su iglesia, pero que tristemente suelen terminar fatal, en el sentido de que se van apartando de la verdad y del verdadero cristianismo, y terminan trabajando por cuatro paredes, pero no terminan trabajando para la obra de Dios y para el pueblo de verdad. ¿Cuánto hemos de aprender de todo esto? Y continuamos con el texto, ya terminando. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Fijaos, esto es bonito, ¿eh? Y nos dice mucho para esas personas que dicen, no, es que el Nuevo Testamento está manipulado también. A ver, las cartas corrían de iglesia a iglesia. La gente sabía el contenido de ellas, sabía quién la había escrito. Por tanto, no era nada fácil desvirtuar cambiando el mensaje de la carta, porque había copias o se había hecho circular en distintos lugares y se desconocía el contenido. Por tanto, lo que ha llegado hasta nosotros en la Biblia es lo que verdaderamente es, y en el Nuevo Testamento este es un caso clarísimo. Hubo una carta a la Odisea. Hay personas que dicen que esa carta se encontró, que no está incluida en el canon, que son 15 versículos solo, y que, bueno, es una cosa básicamente de salutaciones. Bueno, no sé si realmente es la misma o no, pero hay cartas que ya veis que no han quedado registradas en nuestro canon bíblico, están exentas, pero las que nos han quedado verdaderamente son las que podemos extraerle algo que verdaderamente necesitamos. Cuando se enviaban cartas de unos a otros y se las pasaban, también había gente que hacía copias, y eso permitía que una carta estuviera en posesión de más iglesias, de más congregaciones, con lo cual siempre se podía cotejar si habían cambios o no. Por tanto, tenía que ser una misma doctrina porque era todo lo mismo. Y además dice aquí el apóstol Pablo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es una exhortación, ¿eh? Hazlo, y hazlo bien en el Señor. No lo dejes, ¿eh? Sigue. Vamos a ver quién era Arquipo. Solo se menciona aquí en Filemón 2. En Filemón aparece muy cerca de los nombres de Filemón y Apia. Los comentadores han considerado que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo quizá era hijo de ellos. Esto coincidiría con la declaración que hace Pablo aquí. Dice ministerio. Pablo llama a Arquipo compañero de milicia y menciona a la iglesia que está en la casa de Filemón, de la cual Arquipo pudo haber sido un dirigente. Fijaos, otro caso de iglesia en casa, la de Filemón, y que también había dirigentes, evidentemente. Filemón, como Ninfas, evidentemente había abierto su casa para que los hermanos se reunieran allí, y Arquipo lo acompañaba en su ministerio ocupándose de algún cargo.
Y cuando dice, ocúpate de tu ministerio, del ministerio que le da el Señor, la palabra griega es diaconía. ¿Os suena? Podría referirse al cargo de diácono, indica un servicio que se presta y podría incluir las funciones de pastor o anciano. Interesante, ¿eh? Se exhorta a Arquipo a que continuamente esté atento a sus deberes y que los cumpla con todo empeño y con solícita dedicación. Y dice, recibiste en el Señor. Pablo le recuerda a Arquipo que el Señor le había confiado su servicio. En el ministerio evangélico, como era de rigor con los sacerdotes en el Antiguo Testamento, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Nadie puede decir, esto lo hago yo porque quiero, No, esto lo haces si el Señor te lleva a hacerlo, si no, no. No te pongas en camisa de 11 o 13 varas porque no va contigo. Si Dios te llama, lo haces, si no, no. Y sabéis, esto me recuerda a lo que estaba leyendo también hace unos días en Cartas y Manuscritos de Ellen White, donde habla de gente que se hacen predicadores itinerantes, que iban pidiendo dinero a la gente para ir a predicar aquí y allá, y Ellen White les dice, Dios no te ha llamado a esto, porque como predicador eres nefasto. Se lo dice en otras palabras, pero les viene a decir esto. Dios no te ha llamado a esto. Quédate en tu iglesia local, cumple tus funciones allí, predica con los de tu entorno, pero no vayas de predicador itinerante porque a ti no te toca esto, no te corresponde. Dios no te ha llamado a esto y estás malbaratando el dinero de la gente con lo que no toca. Es fuerte, ¿eh? Sí, son cosas que, oh, mira, yo recibo la luz y la voy a darla por el mundo así. Bueno, cuidado porque quizás no es tu labor, quizás sí, pero debes saberlo discernir. Y cuando hay un mensaje claro del Señor, cuidado, ¿eh? Diccionario bíblico, Arquipo, del griego argipos, que significa señor del caballo, caballerizo en jefe. O sea, es un dirigente, ¿no?, que va montado a caballo. O adiestrador, domador de caballos. Nombre personal griego usado con frecuencia que aparece en inscripciones en el Asia Menor Occidental. Notable cristiano de Colosas que estuvo estrechamente relacionado con Filemón, el converso de Pablo, y del cual tal vez fuera el hijo. Adiestrador, domador, señor del caballo, caballerizo en jefe. Tenía que cumplir esa función. También a nivel espiritual, estaba llamado al ministerio por Dios. Tenía que hacer esta labor. Y continuamos con el texto ya con la despedida. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. La salutación de mi propia mano, de Pablo. O sea, Pablo no escribe nada a mano de esa epístola. La escribe otro. Pero él, en el momento de despedida, coge la pluma, la salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Por qué no escribe él toda la epístola? Aún arrastraba los problemas de vista. Aparte que ya tenía una cierta edad, a más. Pero él no quedó totalmente perfecto de cuando recibe la vista después del camino a Damasco, Y ese es el problema que sigue arrastrando, que pidió a Dios que se lo quitara y no se lo quitó. Bástate mi gracia, le dijo. Y tuvo que aguantar así, sí, era su aguijón en la carne, tuvo que aguantar así toda su vida hasta el final. Pero gracias a esto, él aprendía la humildad de depender de otros también para hacer la labor, de que no todo lo hiciera él, que él era sumamente capaz de hacerlo, pero esto lo podía haber engreído, Y por eso el Señor le pone, bástate mi gracia, solo aquí, porque sabía que el potencial de Pablo era tal que podía hacer muchísimas cosas solo, pero eso lo podía llevar a la perdición a él. Y Pablo, ¿por qué quiere escribir la salutación de su propia mano? Primero, para verificaran que era Pablo el que escribía, el que había dado todo ese mensaje, pero segundo, porque con esto estaba demostrando su empatía total, su amor hacia estos hermanos. Y dice, acordaos de mis prisiones. ¿Por qué dice acordaos de mis prisiones? ¿Qué ha pedido él antes?
si es cierto, pide oración, ¿no?, por sus prisiones, para poder seguir abriendo puertas y dar el mensaje donde sea, pero también como un ejemplo, porque él seguía firme estando en la peor de las situaciones, sabiendo lo que tantas veces esperaba a los que estaban en cárceles, y que ya sabemos cómo terminó Pablo en su momento, ejecutado, pero él permaneciendo firme hasta el fin, era el ejemplo a seguir por todos los demás. Si él no aflojaba, los otros tampoco debían aflojar, pero que se acordaran, él estaba allí por ellos. Sí, porque estaba allí por ellos, por haber predicado el mensaje a ellos y al resto del mundo. No estaba allí por gusto, estaba porque, por decir la verdad, le tocó pasar por esto. Una vez más, nosotros volveremos a ir a cárceles, iremos ante tribunales, quizá no todos, pero muchos sí. Y hemos de estar preparados para recordar todo esto y ser conscientes de que por seguir a Cristo no vamos a tener una vida de 1000 maravillas, pero conseguiremos esa paz de Dios dentro de nosotros que nadie nos puede quitar. Y dice, terminando, la gracia sea con vosotros. Una vez más, la gracia de Dios con vosotros. Y termina con una palabra, amén. En el original, amén no existe. Está escrito en la Vulgata latina, pero no en los otros manuscritos. Fue añadida. Pero ciertamente nosotros, viendo todo el contenido de la carta, sí podemos decir, así sea. Amén. Pues bien, el próximo capítulo, si Dios quiere, de la paz de Dios ya irá sobre la primera epístola a los tesalonicenses, que también es un libro impresionante, entero, y vamos a desglosarlo también versículo a versículo, porque es de esos que, como siempre hemos de decir, no tiene desperdicio, sobre todo para este último tiempo. Pues bien, vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro, te seguimos dando gracias por toda tu palabra. Gracias por lo que has dejado registrado para nosotros, para que podamos seguir aprendiendo de cada palabra, de cada detalle. Y seguro que siempre nos vamos a quedar cortos porque los tesoros escondidos en tu palabra son inmensos, inalcanzables totalmente, al menos para nosotros, tal como estamos, como personas tan limitadas. Pero ayúdanos a seguir profundizando, a seguir creciendo en la fe, conociendo cada vez más, y que todo el conocimiento no nos haga o no nos cause un engreimiento, sino humildad, y que nos ayude a tener argumentos para seguir dando el mensaje para que muchas más personas, sean de donde sean, tengan el conocimiento que tengan, crean y acaben aceptándote. Pero sabemos que los argumentos solos no nos sirven de nada, Señor. Ayúdanos a mostrarnos verdaderamente como cristianos, a tener tu carácter, a buscarte siempre en oración y a buscar siempre el bien de los hermanos también. Cuida de tu pueblo, Señor, en todas partes. Únenos en un mismo sentir. Añade cada día a todos los que van conociendo el mensaje y deben ser salvos, a los que tú sabes quiénes son. Pero ayúdanos a dar el mensaje a todo el mundo para que todos tengan la oportunidad de reaccionar. Que nada ni nadie nos detenga, Señor. Y ayúdanos a partir de ahora en esta nueva etapa que vamos a empezar, en este nuevo local, en ese nuevo hogar, que sea también este centro, para que el mensaje del cuarto ángel llegue a todos los rincones del mundo aún con más potencia. Gracias por todos los hermanos que nos ayudan. Bendícelos a todos ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.